Hoy vamos a abordar el tema el espíritu de la profecía. Y vamos a basarnos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Antes de leer este pasaje, pues quiero comentarles que me llamó mucho la atención, me dejó muy pensativo cuando tuvimos la visita de Marcos Brunet hace ya casi un año. Y él, cuando se despidió de nosotros, pues nos dijo esta frase justo: adoren a Dios. Nos lo dijo a nosotros: adoren a Dios. Y nos dijo que recordáramos que debíamos adorar a Dios de acuerdo al testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Recuerdo bien esas palabras que nos dijo y como que se quedaron muy grabadas en mi mente. Y esto pues como que con el tiempo no me soltó, me inquietó bastante y me dediqué a profundizar un poquito en este tema, ¿no? Entonces, pues hoy quisiera abordar el tema porque yo creo que es muy relevante con lo que hacemos, ¿no? Bueno, vamos a leerlo. Dice así: me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Leí Nueva Versión Internacional. Vamos a orar. Padre, yo te ruego que este mensaje, esta grabación, sirva para abrirnos ese entendimiento, sirva para que podamos seguir profundizando, Señor, en los temas relacionados con la alabanza, con la adoración, lo que hacemos aquí en tu casa. Y Padre, yo ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre, Señor, esa revelación que necesitamos respecto a este tema. Gracias, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que ya han escuchado este tema y aquellos, Señor, que lo han de escuchar tiempo después. Padre, en el nombre de Jesús, guía mi vida, guía mis labios para que hable, Señor, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí en este pasaje está un ángel y está acompañado de Juan, el apóstol Juan. Y de pronto yo me imagino que Juan, al ver pues todo lo que está ocurriendo en el cielo, al ver todo lo que los colores, la gloria de Dios, y al poder escuchar los sonidos del cielo, todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, pues es como que de pronto le gana la emoción, y tanto así que se postra delante del ángel, ¿no? Y el ángel le dice rápidamente: no, espérate, tú no te postres ante mí, ¿no? Dice: cuidado, yo soy un siervo como tú. Y aún le dice: y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Esta es una parte también importante que vamos a estar viendo a lo largo de este tema, el testimonio de Jesús. ¿Cuál es ese testimonio de Jesús? Su vida, sus palabras que quedaron registradas, ¿verdad? Ese legado que hoy en día podemos vivir, que podemos seguir, que podemos imitar, ese testimonio de Jesús. Y habla de esos hermanos nuestros en la fe que se mantienen fieles a ese testimonio de Jesús. Déjenme contarles que en alguna ocasión yo asistí a un concierto. Recuerdo que era un concierto de Jesús Adrián Romero, y en esa ocasión pues todo estaba así como que perfecto, ¿no? El audio estaba en su nivel perfecto, todos los instrumentos se oían así con una claridad impresionante, y luego pues
También la música, ¿no? La música se escuchaba, wow, impresionante. Entonces, al estar escuchando todo esto, pues como que esto creó una efervescencia en mis emociones. Y de pronto pues yo ya estaba así como derramando lagrimitas y todo eso. Y me sentía así, wow, wow, sí, y levantaba mis manos y todo. Pero de repente me di cuenta que, que estaba cantando, que estaba, entre comillas, adorando, pero a un nivel emocional, por todo lo que estaba viendo, por esas luces, por el humito, por la música que estaba sonando. Ajá, me estaba dejando llevar por esa parte emocional. Y aquí es donde también entra esta parte, ¿no? Donde el ángel de pronto dice, a ver, es muy fácil postrarte ante diferentes cosas, ¿no? Y yo creo que mi corazón de pronto se estaba inclinando hacia esa música tan bonita, tan perfecta que se escuchaba, ¿no? Y de pronto entonces el ángel nos recuerda, a ver, adora solo a Dios. Y es que hoy en día es muy fácil que nuestra adoración se desvíe hacia otras cosas, que de pronto pensemos que nuestra adoración tiene que ver con lo que yo siento, ¿no? O con lo que yo quiero experimentar en el tiempo de alabanza, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado porque hay veces que hasta la gente, ¿no? Me dice, oiga hermano, como que hoy no sentí ese hormigueo que luego siento durante el tiempo de alabanza, de adoración. Y no, como que hoy no estuvo bonita la alabanza. Y hay veces que yo me quedo, bueno, pues mire, en primer lugar la alabanza no era para usted, la alabanza es para Dios. Y hay veces que el Espíritu Santo se puede manifestar de diferentes formas. Entonces, hay veces que es muy, muy evidente, ¿no? La presencia de Dios en medio de la congregación. Hay veces que como si el Señor entrara de manera calladita, de manera muy pacífica, ¿sí? Como si fuera un murmullo. Y hay veces que la presencia de Dios se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Entonces, pero como sea que se manifieste, pues, no se trata de nosotros, se trata de Él. Uh-huh. Y es más, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, dice que si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, todo es del Señor. Ajá. Entonces, no se trata incluso de nosotros. Ajá. Esa alabanza, esa adoración, no es para nosotros, no es para que nosotros nos sintamos bien, es para Él. Incluso recuerdo que el salmista decía, alma mía, bendice al Señor. Había veces que el salmista no se sentía bien, no se sentía con todas las ganas de alabar, sin embargo, él se decía a sí mismo, bendice, alma mía, al Señor. Uh-huh. Y es que, por ejemplo, hemos procurado detener, frenar aquellos cantos que de pronto hablan mucho de mí y de lo que yo siento y de cómo me quiero sentir, etcétera, etcétera. Y tristemente hay veces que cantamos tonterías, ¿no? Entonces hemos tratado de detener y de quitar ya esos cantos que a veces hablan mucho de mí, de mis emociones, de lo que yo quiero sentir. Y más bien nos estamos tratando de enfocar más en los cantos que hablan de Él, que lo glorifican a Él, ajá, que hablan de sus obras, de sus maravillas, porque finalmente eso es lo que queremos. Ajá. No tanto hablar de nosotros, sino hablar de Él. Y por eso a continuación el ángel enfatiza esto, el testimonio de Jesús, ajá, o sea, la vida de Jesús, las palabras del Señor Jesús, el legado del Señor Jesús, ajá, es el espíritu que inspira la profecía. En otras versiones, por ejemplo en la Reina Valera 60 dice el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ajá. Y para esto
bueno, ya no está aquí Alexis, que es el que nos dijo qué significa en términos jurídicos, ¿no? Cuando, por ejemplo, los abogados están tratando de interpretar una ley, ¿no? O los legisladores de pronto están tratando de interpretar la ley. Ellos se remiten al espíritu de la ley. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que ellos tratan de ver en qué contexto surgió una ley. ¿Por qué surgió una ley? ¿Qué se trataba de defender o qué se trataba de legislar? ¿Cuál era la problemática o la circunstancia que inspiró esa ley, ¿no? Para darle su correcta interpretación? Entonces, cuando los abogados, los legisladores, los constitucionalistas dicen, a ver, vamos a ver cuál es el espíritu de la ley, se refieren a tratar de ver cuál es la esencia, qué fue lo que inspiró esa ley, por qué está ahí, por qué gobierna, por qué legisla en estos tiempos esa ley. Y bueno, tratando de tomar un poco de lo que hacen los abogados, ¿no? Ver cuál es el espíritu de la ley. Bueno, ¿cuál es el espíritu de la profecía? El espíritu de la profecía, la esencia de la profecía es Jesús. Es Jesús. Entonces, ¿por qué es relevante? ¿Por qué es relevante este tema para nosotros los que estamos en la alabanza? ¿Por qué? Bueno, de entrada porque, mire, cuando David constituye ministros para que estén delante del arca de Dios, estén ministrando continuamente en ese tabernáculo que él dispuso. En primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 4, ahí dice que los pone para recordar, loar, y también se me fue ahorita la tercera, pero menciona tres partes bien importantes ahí, tres funciones muy particulares que David pone a hacer a los ministros. Pero hay una cuarta tarea que David pone a hacer a los ministros que están delante del Señor continuamente. Y esto está en el primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. Y dice así en la Nueva Versión Internacional, primer libro de Crónicas, 25, 1. Para el ministerio de la música, fíjense bien, para el ministerio de la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, los cuales profetizaban, acompañándose de arpas, liras y címbalos. Acompañado de arpas, liras y címbalos. Entonces, déjenme buscar rápidamente. Y les decía yo que en primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 4, ahí es donde dice, y puso delante del arca del Señor ministros de los levitas para que recordasen, estarle recordando al pueblo, para estar confesando, principalmente confesamos al que no conoce, ¿verdad? Al que no conoce. Y loar, y que lo hacen a Jehová Dios de Israel. O sea, que repitiesen, que recordasen, que confesasen, y que alabaran a Dios. Pero en el capítulo 25, verso 1, dice que fueron puestos para profetizar. Y es ahí donde tenemos que entender entonces también esa cuarta función que tenemos como ministros de alabanza. Entonces, para entender también tenemos que remitirnos un poco al significado, a la raíz de la palabra profetizar.
Y viene, por ejemplo, de la raíz griega, viene de la palabra profitea. Uh-huh. Y por lo menos vamos a ver cinco significados que tiene esta palabra en el griego. Uh-huh. Dice, primero, es dar a conocer por inspiración divina cosas distantes o futuras. Ajá. Y sí, vemos en la palabra de Dios que hay muchos ejemplos donde se habla de cosas futuras, ¿no? Muchas ya se cumplieron con la vida de Jesús, pero otras están por cumplirse todavía. Entonces, dar a conocer por inspiración divina cosas distantes o futuras. Número 2, mensaje inspirado. La profecía puede ser ese mensaje inspirado por Dios, ¿verdad? Para darlo a conocer a su pueblo, para darlo a conocer a la gente tal vez. Número 3. La palabra en el griego también tiene que ver, la palabra profecía tiene que ver con revelación. Ajá. ¿Y a qué nos referimos con revelación? Cuando algún misterio, algún secreto te es dicho, te es revelado, ¿sí? Entonces hay veces que los misterios y secretos del Señor son revelados o es como si metieras una llave y se te abre la puerta para que mires, ¿no? Te son revelados cuando estás sobre todo en la presencia de Dios, cuando buscas la presencia de Dios, ¿no? E incluso por ahí Jeremías, si no mal recuerdo, capítulo 23, verso 18, dice, ¿quién estuvo en el secreto del Señor? ¿No? ¿Quién está en esa presencia para entender los misterios y los secretos del Señor? ¿No? Entonces, la profecía también sirve para dar a conocer esos secretos, esos misterios, o también para dar un entendimiento de un versículo. Ayer justo nos estábamos preguntando, bueno, ¿qué significa esperar en los juicios del Señor? ¿No? Estábamos ensayando un canto que tiene que ver con esta frase y pues tratábamos de darle algún sentido, ¿no? Finalmente el Señor, a través de uno de los intérpretes de la Biblia, nos dijo así, esa frase quiere decir esperar en sus mandamientos. ¡Oh! Eso para mí fue una revelación, porque yo no estaba entendiendo totalmente el significado de esperar en los juicios del Señor. Yo decía, ¿qué es eso? Sin embargo, el hermano que nos dio el significado, dice, muy sencillo, quiere decir esto, confiar en los mandamientos del Señor. ¡Wow! Eso me dio a mí mucho sentido de lo que estábamos cantando. Entonces, ese es un tercer significado, un tercer, digamos que aplicación de la profecía, ¿no? La revelación, traer revelación. Número 4, la proclamación. La proclamación es como ese acto de dar a conocer. Y la proclamación no es como un acto así muy calladito, muy secreto. No, la proclamación es así como fuerte, como en alta voz, ¿no? ¿Para qué? Para dar a conocer algo. Entonces la profecía también es una, se puede dar en este sentido, ¿no? De una proclamación para dar a conocer. ¿Qué? Pues para dar a conocer a Jesucristo y su obra y lo que Él es capaz de hacer. Entonces podemos proclamar muchas cosas acerca de Jesús. Número 5. La palabra griega de profecía se refiere a esa expresión de un mandato o juicio de Dios. Entonces también fíjense que como cuando cantamos, cuando alabamos a Dios y estamos tomando extractos de la palabra de Dios, estamos cantando muchas veces esos juicios de Dios. Estamos cantando esos mandamientos de Dios. Y los estamos expresando a través de ¿qué? A través de la música, con letra, con esos cantos. Estamos expresando.
hay veces que pues esos juicios o esos mandatos pueden tomar también como que cierta entonación fuerte, dura, ¿no? Como lo que refiere el Salmo 149, ¿no? Espada de dos filos en sus manos para ejecutar venganza, ¿no? Entre las naciones. Entonces, por ejemplo, cuando hay ciertos cantos que entonamos, que son cantos que nos llevan a esa guerra espiritual, a librar esa guerra espiritual. Ajá. Y sabemos que cuando podemos librar esa guerra espiritual con cánticos de alabanza, el enemigo huye. ¿Por qué? Porque Dios hace su habitación en medio de su pueblo, en medio de su alabanza, y el enemigo tiene que huir. Ajá. Huyan delante de ti todos aquellos que aborrecen tu nombre. Por ejemplo, ahí estamos, si eso lo llevamos a un canto, puede que estemos cantando un juicio, un mandato de parte de Dios. Y miren, déjenme darles algunos ejemplos, ¿no? En el hebreo, la palabra profetizar viene de Navá, Navá. Y esto tiene que ver con la predicción, la predicción de eventos, sucesos, cosas que están por venir. Y en Ezequiel capítulo 37, versículos 9 al 10, vamos a ver un claro ejemplo de cómo Ezequiel expresa un mandato de Dios. Dice así: entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al Espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Verso 10. Yo profeticé, entonces fíjense cómo Ezequiel recibe esa ordenanza, ese mandato de parte de Dios, esa instrucción clara de qué debe decir. Verso 10, Ezequiel lo ejecuta, lo dice, lo pronuncia, dice, yo profeticé tal como él me lo había ordenado, tal cual, sin quitarle, sin ponerle. Y el Espíritu entró en ellos, entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. ¡Wow! Fíjense cómo Dios da la orden, Ezequiel recibe esa orden y la ejecuta tal cual, para que pase algo, para que pase algo. Aquí entre paréntesis puedo decirles que bien podría el Señor hablarnos, ¿no? Así directamente. Oye, pues, Señor, ¿por qué no hablas tú directamente? Pero es que hay veces que el profeta tiene que vivir el proceso. Primeramente ese proceso de escuchar claramente la voz del Señor, ¿verdad? Escuchar al Señor, saber qué es lo que Dios quiere para su pueblo. En segundo lugar, ejecutar, ¿verdad?, ese mandato del Señor, decirlo. Que a veces esa es una tarea difícil para el profeta, porque hay veces que el profeta dice, no, espérate, ¿cómo es que yo voy a decir esas cosas? ¿Cómo es que lo voy a decir delante del rey? ¿Cómo es que lo voy a decir delante de la gente? Me van a tirar de a loco, no me van a creer. Van a decir que ahora sí, estoy perdido, ¿no? ¿Y cuántas veces vemos en la palabra de Dios que los profetas fueron personajes aborrecidos? O sea, no los querían. Había reyes que decían, no, ya ni lo traigas, ni lo menciones, porque todo el tiempo está hablando de cosas malas que van a venir. Entonces, a veces el ser profeta no es una tarea fácil. No es una tarea cómoda, ¿no? De pronto las cosas que le pedía el Señor a los profetas, pues no eran agradables, ¿no? Por ahí está el ejemplo de uno de los profetas que le pidió que se acostara de un lado y que se preparara cierto alimento y que lo cocinara, utilizando como combustible, pues el estiércol, ¿no? Los desechos humanos.
Y eso pues, le provocó un shock tremendo al profeta, porque dijo, a ver, no, o sea, yo siempre he observado la ley, siempre me he mantenido puro. ¿Cómo es que voy a hacer esto? ¿Cómo es que voy a preparar mis alimentos con desechos humanos? Ajá. Utilizando el desecho humano para cocinar mis alimentos. No. Y por eso digo, a veces, por eso el Señor, cuando habla, hay veces que también sí está interesado en dar a conocer ese mensaje, pero también está interesado en el proceso que va a vivir el profeta. Ajá. Ese proceso de escuchar, asimilar y ejecutar, obedecer. ¿Sí? A veces no es fácil a veces profetizar las cosas que el Señor quiere. Uh-huh. Tenemos otro ejemplo en Mateo capítulo 26, versículos 67 y 68. Aquí, ¿cuál es el contexto? Bueno, aprendieron al Señor Jesús y de pronto lo estaban golpeando, lo estaban abofetando y decían unos, a ver, profetiza, ¿quién te golpeó? ¿Quién te abofeteó? Lo dice así la Escritura. Entonces, algunos escupieron su rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían, a ver, Cristo, profetiza, ¿quién te pegó? ¿No? Entonces aquí como que hacían referencia a ese significado de la profecía, ¿no? De la revelación. A ver, si tanto nos dices que tú eres el Cristo, que tú eres hijo de Dios, a ver, revélanos quién te pegó, quién te golpeó, quién fue el culpable, ¿no? Que te sea dicho el misterio de quién lo hizo. Uh-huh. Luego, tenemos otro ejemplo. Uh-huh. En Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 36. No lo voy a leer todo porque es un texto largo, pero en este pasaje Jesús habla duro en contra de los líderes, de algunos líderes del templo, ¿no? Y habla tan duro que a algunos les dice víboras, ¿no? Generación de víboras. A otros les dice sepulcros blanqueados, ¿no? Entonces, y a otros les dice que son un estorbo. ¿Por qué? Porque estorban, ¿no? A los que quieren entrar al reino de los cielos, pero ni ellos entran y no dejan entrar a los demás. Entonces, un reclamo bastante fuerte. Un reclamo fuerte. Y donde que pues, estaban así, o sea, el texto es bastante duro, ¿no? Aquí miren, yo nada más lo que sí quiero hacer, una recomendación. Si apenas estás comenzando o te interesa meterte más en este aspecto profético, si sientes que de pronto Dios te está llamando para dar un mensaje y estás comenzando, yo sí te recomiendo muchísimo que tengas un mentor. Que tengas un mentor, que busques a alguien que te pueda ayudar en el proceso de aprendizaje. Porque miren, incluso déjenme buscar un pasaje en la Escritura, que dice así. Es 1 Corintios capítulo 14, verso 32. Dice, y los espíritus de los profetas, el espíritu del profeta, están sujetos a los profetas. Entonces, debemos estar sujetos a profetas que ya tienen esa experiencia, que ya tienen esa madurez, que ya tienen ese discernimiento. Entonces, esa es mi recomendación. Si tú estás empezando, tienes interés de entrar en este ámbito de la profecía, si tienes y sientes el llamado de parte de Dios, el llamado profético, yo sí te recomiendo que estés al lado de un mentor, de alguien que ya es
reconocido como profeta. Y cuando sientas de parte de Dios un mensaje, primero lo comentes, y ese mentor, ese profeta ya con experiencia te dirá, ok, sí, adelante, o te dirá, no, ¿sabes qué? Estás hablando algo de tu frustración o algo de tu ronco pecho que no proviene de Dios, ¿no? Entonces, bien importante, la palabra de Dios habla en el Antiguo Testamento de de esa compañía de profetas, ¿no? Ministraban juntos y había profetas experimentados que iban ayudando a los profetas que iban comenzando. Entonces, yo recomiendo mucho eso. Y déjenme decirles también esta otra parte, que, a ver, se me perdió por aquí el texto. Bueno, aquí está, 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Y es que también fíjense cómo la palabra misma nos anima a activar esta parte en nosotros, el don profético, ¿sí? Dice así, 1 Corintios 14, 1. Esfuércense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. Ambicionen los dones espirituales, ejercer los dones espirituales, sobre todo el de la profecía. Entonces, la misma escritura, el apóstol Pablo animaba a la gente a buscar ejercer los dones espirituales, y sobre todo el de la profecía, porque el de la profecía da rumbo, da dirección, da revelación, da certeza, da mandamientos del Señor, como que es una guía el profeta. Pero si van empezando en esto, vuelvo a insistir, deben estar a un lado de un mentor, de un profeta ya experimentado. Bueno, vamos a continuar. Y miren, es importante también, ya lo decíamos, que adoremos, adoremos con esa esencia del testimonio de Jesús, de la vida de Jesús, porque esa es la esencia de la profecía. Si queremos que nuestra alabanza cobre una dimensión profética, entonces necesariamente tenemos que estar en un nivel espiritual. Esto no se va a lograr a partir de un nivel carnal, al nivel de una vida que está desastrosamente mal. No, se logra a partir de una vida espiritual, de personas que han caminado con el Señor, están experimentando su presencia. ¿Y qué dice, por ejemplo, la palabra acerca del Espíritu cuando viene sobre nosotros? Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Fíjense bien. Cuando Jesús dio poder y autoridad a sus discípulos, lo dice en Lucas capítulo 9, en los primeros 2 versículos, que les dio poder y autoridad a sus discípulos para sanar a los enfermos, para echar fuera a todos los demonios y para predicar. Para esas 3 cosas principalmente el Señor, Dios nos da poder y autoridad. Fíjense bien, para sanar, para echar fuera demonios y para predicar, para proclamarlo a Él. Entonces, dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios, y el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder, lo dice claramente 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Dice, y serán mis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos del testimonio de Jesús, de la vida de Jesús. De eso tenemos que ser testigos. ¿Y qué es un testigo? Es aquel que habla, es aquel que dice bajo juramento, dice la verdad. Ojo, en los
en los procesos judiciales, hay testigos. Hay testigos que bajo juramento tienen que decir la verdad de lo que han escuchado, de lo que han visto. Ajá. Y nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, hemos visto su poder, hemos contemplado su gloria, hemos visto sus obras, sus maravillas, sus milagros. De eso tenemos que ser testigos y decirlo con verdad. Decirlo con verdad. Incluso en las leyes de nuestro país hay fuertes sanciones para aquellos que dicen mentiras, ¿verdad? En un proceso. Aquellos testigos que no son verdaderos. Hay sanciones. Entonces, hablemos con la verdad. Hablemos de las cosas que hemos visto. Hablemos de las cosas que hemos escuchado de parte de Dios. Pero sobre todo, hablemos del testimonio de Jesús. Y entonces estaremos profetizando. Es lo que dice Apocalipsis 19, en el verso 10. ¿Qué más hace el Espíritu cuando el Espíritu está en control de nuestra vida? Bueno, ocurre lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen. Ahí está nuevamente una de las acepciones de la palabra profetizar, ¿verdad? Proclamar. ¿Qué vamos a proclamar? Que hemos salido de las tinieblas a su luz admirable. Continúo leyendo. Dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, es la tarea que tenemos que hacer. Y como ministros de alabanza, pues lo hacemos cada vez que cantamos. Tenemos que proclamar de sus obras y de sus maravillas. E ir dejando poco a poco esos cantos tan huecos que pues, hablan de que, ay, me siento así, me siento asado, pero cuando Él viene, pero yo lo tengo, yo te tengo, ¿no? Hay cantos que incluso dicen así, pero yo te tengo, como si Dios fuera un amuleto de la suerte, ¿no? Como si de pronto me estuviera yendo tan mal, pero aquí tengo mi amuletito de la suerte que es el Señor, y bueno, y tú me ayudas, y ya me siento mejor, Dejemos de hablar más de nosotros y hablemos más de sus obras y de sus maravillas. Hablemos más de Él, de Jesús, del Señor. Por eso el ángel le insistía a Juan, adora solo a Dios. Porque cuando adoramos a Dios en el espíritu correcto, en el espíritu de la profecía, eso nos enfoca a profetizar acerca de Él, a hablar acerca de Él. El espíritu de la profecía nos da dirección, nos da rumbo. Entonces, adoremos a Dios en el espíritu de la profecía, es decir, adoremos solo a Dios con el ánimo de proclamar a Jesús, porque la vida de Jesús es la esencia de la profecía, es el espíritu de la profecía. Entonces, tenemos que estar a ese nivel, a esa altura del espíritu para poder hacerlo bien. Y bueno, ya para ir terminando, para ir concluyendo, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 6. Primera de Juan 4, 6. Lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Hay gente que sí escucha, ¿verdad? Pero hay gente que no. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces podemos alabar en el espíritu correcto, que es el espíritu de la profecía, cuando adoramos a Dios, cuando exaltamos la vida de Jesús,
o podemos estar adorando con un espíritu incorrecto. En últimas fechas, Marco Barrientos ha expresado, ha dicho que de pronto él se alejó un poco del rumbo correcto. Ajá. Y que de pronto ya estaba inmerso en esa industria de la música cristiana o de la música gospel. Ajá, ya estaba inmerso ahí. Y pues ahí las prioridades son otras, ¿no? Ahí las prioridades pues es el dinero, es el lograr utilidades, ¿verdad? Dar conciertos aquí, conciertos allá, y grabar para darse a conocer, ¿no? Pero él confiesa que de pronto se dio cuenta que estaba en un error. Ajá. Yo no digo que todos los que estén ahí estén mal. Ajá. No es cosa de condenar o juzgar, no. Él lo comenta de esa forma, ¿no? Y ahorita ha sido duramente atacado, ajá, por decir esas cosas. Ajá. Pero me llama la atención que de pronto él dice, yo tuve que reenfocarme. Ajá. Y yo creo que todo esto tiene mucho que ver con lo que estamos mencionando ahorita. Alabar y adorar con el espíritu correcto. Porque sí, de pronto nos podemos deslizar en un espíritu incorrecto. Y él mismo lo ha dicho. Marco Barrientos dice que hay muchos compositores que no tienen la disciplina espiritual, ajá, que no les interesa realmente la vida espiritual, pero pues componen con tal de ganar dinero, ¿no? Componen y a veces como si la cosa fuera pues nada más tratándose de canciones románticas, ajá, cosas así, pero perdiendo la verdadera esencia de lo que es la alabanza y la adoración. Ajá, entonces, procuremos entrar en ese orden de Dios, procuremos que nuestra alabanza se enfoque en Él. Ajá. Adora solo a Dios. Y recordando que la vida de Jesús es lo que inspira realmente, ajá, lo que debe inspirar realmente esa adoración, lo que debe inspirar esa profecía. Ajá. Entonces, adoremos con la inspiración correcta. Adoremos con esa intención correcta. Miren, cuando entras en ese nivel de la adoración profética, ajá, muchas veces te vas a dar cuenta porque la gente comienza a ser ministrada. No eres tú, no es tu canto, es el Espíritu ministrando a través de ese canto, ¿no? Y a veces al final de la reunión escuchas testimonios que dice la gente, ay, justo ese canto tenía que escucharlo porque estoy viviendo esta situación, o porque tenía que decidir esto, o porque simple y sencillamente el Señor me tocó con ese canto, puso algo en mí que yo necesitaba. Y es cuando estamos ministrando en ese nivel profético. Ajá. O hay veces que se canta un canto que está anunciando algo que está pasando en nuestro alrededor, que está anunciando que nos preparemos para algo que va a ocurrir en nuestro contexto, en nuestra nación, ¿no? Y es cuando estamos ministrando en ese espíritu correcto de la profecía, dando testimonio de Jesús, hablando de las cosas que están por venir, hablando de su regreso, ajá, de su venida. Así que adoremos con la inspiración correcta, con el espíritu correcto, con la ayuda del Espíritu Santo. Adoremos y alabemos con el enfoque correcto. La vida de Jesús tiene que ser tu fuente de inspiración. Ajá. Y si pretendes lograr esos niveles proféticos en tu alabanza, en tu adoración, la vida de Jesús tiene que ser tu fuente de inspiración.
Decía el salmista, todas mis fuentes están en ti, refiriéndose al Señor. Oremos. Padre, muchas gracias porque nos permites profundizar en estos textos, nos permites entender, Señor, cuál es el espíritu real de la profecía, Señor. Y gracias porque nos has dejado tanto ejemplo, Señor, en tu palabra, de lo cual podemos cantar, de lo cual podemos, Señor, proclamar. Padre, pero que siempre sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, guiándonos, Señor, para que nuestra alabanza sea la correcta, Señor, inspirada en lo correcto. Y el enfoque sea también el correcto, que te adoremos solo a ti. Así como Jesús lo decía, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que nuestra adoración, nuestra alabanza siempre esté dirigida a ti e inspirada por ti. Inspirada por tus palabras, por tu ejemplo, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por este tema. Pido, Señor, que sea de edificación para los que lo escuchan. Y Padre, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.